Hola amigos de YouTube, el día de hoy tenemos el mecanismo de un Santa Claus que nos lo regresaron. La falla por la cual había llegado este Santa Claus, se había quemado el transformador y se volvió a quemar. Se logra apreciar, el plástico está fundido y la pregunta es ¿por qué se quemó? Tenía un transformador de 12 volts a 1 ampere y le pusimos un transformador de 12 volts a 1 ampere y todo trabaja bien. Este es un transformador de 12 volts a medio ampere, pero solamente es para hacer la prueba. Entonces vamos a conectar nuestro transformador a nuestra alimentación. Tenemos la entrada de 120 volts y buscamos 12 volts a la salida. Entonces conectamos. Y con nuestro multímetro en la escala de volts en corriente alterna nos vamos a 200. Por cualquier cosa que la escala sea mayor. Y entre los cables rojos vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 13.3 volts. Entonces la salida de los 12 volts es en los cables rojos. Desconectamos. Y vamos a conectar los cables rojos. Primero vamos a conectar el motor. El motor nos dice que tiene una potencia de... Vamos a dejar que enfoque. Y no quiere enfocar. De 2 watts. Entonces ponemos rojo con rojo y rojo con rojo. Y checamos que funcione el motor. El motor, como vemos, está girando. Ahora desconectamos y vamos a probar el foco de halógeno. Y el foco de halógeno bueno, no se ve, pero dice que son 12 volts a 35 watts. Esto es solamente para hacer la prueba porque no tengo un transformador a 1 ampere. Entonces tenemos conectado el foco de halógeno y lo conectamos. No prendió. Ahí está. Si podemos apreciar, apenas y alcanza a verse la luz del foco, pero sí ha prendido. Desconectamos y se apagó. Entonces, ¿por qué se quemó nuestro transformador? Si vemos que el motor funciona y nuestro foco de halógeno también funciona. ¿Qué es lo que pasó? A ver, permítanme tantito. Aquí tengo una hoja. Y tengo un bolígrafo. Entonces,
Aquí se ve. Bueno, voy a hacer un acercamiento. Un acercamiento y ahí estamos. Entonces, la potencia eléctrica es igual a la tensión multiplicada por la corriente. Sabemos que tenemos la potencia del foco, que es de 35 watts. Tenemos la tensión de entrada, que son 12 volts en corriente alterna. Y no sabemos cuánto consume en corriente. Luego tenemos la potencia del motor, que son 2 watts. Que tenemos una tensión de 12 volts en corriente alterna, pero igual no sabemos qué corriente consume. Empecemos con el foco. El foco, si despejamos nuestra fórmula, queda que corriente va a ser igual a la potencia sobre la tensión. Y esto nos va a dar igual a 35 watts sobre 12 volts. Y esto nos da un total de 2. ¿Por qué no la voy a hacer a mano? Son 35 entre 12. Son casi 3 amperes. Y nos da 2.916 amperes. Ahora vamos a ver el motor. El motor no sabemos qué corriente consume, pero tenemos nuestra potencia sobre nuestra tensión. Y la tensión son 12 volts en corriente alterna y tenemos una potencia de 2 watts. Y esto nos va a dar 2 entre 12. Nos da un consumo de 0.166 amperes. Si sumamos la corriente 1 más la corriente 2, esto nos va a dar que son 2.916 amperes más 0.166 amperes. Y nos da una corriente total de 3.082. Una corriente total de 3.082 amperes. Entonces, si le volvemos a poner un transformador de 12 volts a 1 ampere, no los va a volver a quemar, porque necesitamos un transformador de 12 volts a mínimo 3 amperes. Que esto eleva el costo de la reparación, pero platicaremos con nuestra cliente y después, si se anima, vemos cómo funciona nuestro Santa Claus ya armado, porque ahora solamente nos trajo el mecanismo, pero si se anima a hacer la reparación, subimos cómo ha quedado el Santa Claus. Hasta luego.